Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de la evaluación de la permeabilidad de las trompas de falopio, lo que el radiólogo debe saber. La presentación está basada en un paper publicado en la revista Radiographics el 1 de octubre de este año. Y en la diapositiva podemos ver los autores del trabajo, sus lugares de trabajo y en el ángulo inferior izquierdo les dejo la cita por si después alguien quiere revisar el paper. A modo de introducción, vamos a definir lo que es la subfertilidad y la infertilidad. La subfertilidad es el retraso en la concepción con la existencia de la posibilidad de concebir de forma natural, pero la concepción lleva más tiempo. Es una afectación que se da en aproximadamente 48,5 millones de las mujeres en todo el mundo. Y las diferentes causas que pueden llevar a esto son diferentes afecciones uterinas, ováricas, tubáricas, genéticas, la realización de algún tratamiento previo o enfermedades sistémicas. Por otro lado, lo que es la infertilidad, sería la incapacidad de concebir a pesar de tener relaciones sin cuidado o sin método anticonceptivo por al menos un año o 6 meses en mujeres mayores de 35 años. Ya pasando a lo que son las trompas de falopio, son estructuras formadas en los comienzos de la gestación a partir del desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller, y estas van a surgir del polo cefálico de estas estructuras. Son estructuras tubulares, huecas, que pueden medir de 8 a 12 centímetros de largo y de 0,5 a 1,2 centímetros de diámetro, y estas se extienden desde el ovario hacia el útero atravesando lo que es el ligamento ancho. Se pueden dividir en 4 segmentos: intersticial o intramural, ítmico, ampular e infundibular. Y su función consiste en lo que es el transporte de los ovocitos y la fertilización. En la imagen tenemos una ecografía en la que con las flechas nos está señalando la trompa con las fimbrias, y en este caso, que es una de las cosas que describe el trabajo, es que en aquellas pacientes que tengan líquido libre en cavidad es mucho más simple, fácil la delimitación de las diferentes estructuras y sus partes. Como por ejemplo podemos ver acá, la trompa rodeada de líquido nos permite delimitar bien la estructura. En cuanto a lo que es la evaluación de la permeabilidad tubárica, que es lo que compete al trabajo, tenemos acá un cuadro en el que se describen los diferentes procedimientos para este fin y se clasifican según si tienen o no radiación. Y por otro lado tenemos la metodología quirúrgica, que no clasifica como ninguna de las otras dos. Ahora en las diapositivas siguientes lo que vamos a hacer es describir cada una. Bueno, en cuanto a lo que es la valoración de la permeabilidad tubárica, es importante que siempre antes de que llevemos a cabo alguno de los estudios que sirven para esto, hagamos una valoración de la pelvis femenina, generalmente con ecografía por ser el método más accesible, menos costoso y sin radiación disponible, con lo cual vamos a poder observar si existen otras causas, quizás estructurales u otras patologías asociadas a dicho nivel. En cuanto a lo que son las indicaciones para los procedimientos de valoración de la permeabilidad tubárica, vamos a tener casos de subfertilidad primaria y secundaria, abortos espontáneos recurrentes, evaluación posoperatoria o de algún tratamiento que se haya realizado a nivel de las trompas, como pueden ser, por ejemplo, la esterilización, la ligadura de trompas. También puede usarse para la valoración antes de un nuevo ciclo de tratamiento para la reproducción asistida,
y la valoración de anomalías congénitas o diferentes variantes anatómicas que puedan presentar la paciente. En cuanto a lo que son las contraindicaciones para estos procedimientos, tenemos contraindicaciones que son absolutas y otras que son relativas. Las absolutas van a ser el embarazo y la infección pélvica activa. En cuanto a las relativas, van a ser el medio de contraste y una cirugía pélvica reciente dentro de las 6 semanas previas a la realización de este procedimiento. Por otro lado, la enfermedad tiroidea no controlada y la lactancia materna pueden llegar a ser contraindicaciones para el medio de contraste soluble en aceite y deben evitarse estos procedimientos en contexto de sangrado vaginal o en periodos previos a la menstruación, dado que esto conlleva a un mayor riesgo de infección e intravasación con una posible interpretación incorrecta de los resultados del estudio. Ya entrando en los que son los métodos per se, vamos a describir lo que es la histerosalpingografía, que es un método estándar de referencia para la valoración de la permeabilidad de las trompas. Esta se puede realizar con dos tipos de contraste, uno de ellos oleoso y el otro hidrosoluble. El oleoso fue el primer método de contraste utilizado. Se usa desde los comienzos de este método de valoración y como una de las complicaciones que se vio que era más frecuente era la intravasación, es decir, el ingreso de este método de contraste en los vasos, se desarrolló con el tiempo un medio hidrosoluble para que reemplace este medio. De todos modos, lo que se vio con diferentes estudios es que el método oleoso mantiene algunas ventajas respecto al acuoso, sobre todo en mujeres menores de 38 años, en las que se ha visto que la valoración de la permeabilidad de las trompas con este medio puede llevar a un aumento de la tasa de embarazos satisfactorios posteriores. En cuanto a lo que son los efectos adversos que podemos describir con este método, como ya dijimos, la intravasación es uno de ellos, pero por otro lado podemos ver lo que es dolor, un reflejo vasovagal, infección, hemorragias, la perforación uterina, la irradiación en un embarazo, las diferentes reacciones alérgicas e hipotiroidismo tanto materno o neonatal en caso de que la paciente esté lactando. Tenemos un ejemplo de imagen de una histerosalpingografía en la que podemos ver cómo se delimita la cavidad uterina y las trompas, tanto la derecha como la izquierda. En este caso la F nos está señalando la presencia de un fibroma uterino a nivel de la cavidad. Y lo que nos quieren señalar en este caso, la flecha blanca y la punta de flecha, es la intravasación de contraste en los vasos tanto venosos como linfáticos. Este estudio fue realizado con un medio de contraste acuoso. En estos ejemplos de histerosalpingografía, en la primera imagen tenemos también un estudio realizado con un medio de contraste acuoso en el que podemos ver un útero en retroverso flexión. Podemos ver cómo se define lo que es la cavidad endometrial y las trompas. Y señalado por las flechas negras, lo que estamos viendo es el derrame libre de contraste en la cavidad peritoneal y cómo delimitan los ovarios en ambos niveles. En la segunda imagen es un estudio realizado con un medio de contraste oleoso. Lo que vemos es un útero en retroversoflexión y lo que estamos viendo es el contraste, como podemos ver, de forma lineal y cómo se contornea también la cavidad uterina y cómo hay una intravasación de contraste señalado por lo que son las puntas de flecha negras. En cuanto a lo que son los signos de permeabilidad tubárica, es decir, aquellas imágenes que vamos a ver que nos van a determinar que hay un pasaje correcto del contraste a través de
la trompa, van a hacer la opacificación de todos los segmentos de la trompa y la presencia de un derrame intraperitoneal libre. En el caso de los contrastes hidrosolubles, este derrame intraperitoneal va a ser de forma lineal y en el caso de los contrastes oleosos va a ser de forma globulada. En la imagen lo que estamos viendo es una histerosalpingografía normal con medio de contraste acuoso y lo que estamos viendo son las diferentes porciones de la trompa. En este caso, la región ampular presenta unos pliegues endosalpingios que son normales. Esta es la trompa izquierda, esta es la trompa derecha. Y señalado por el número 4, lo que estamos viendo es el derrame peritoneal libre, como lo podemos ver es lineal, y está delimitando el ovario, que se ve como un defecto de llenado, señalado por la letra O. Y cuando podemos ver el contraste delimitando el ovario, esto se llama signo del borde ovárico. Otro de los métodos de valoración de la permeabilidad de las trompas es la histerosalpingosonografía contrastada, que se puede realizar con diferentes medios de contraste. Vamos a describir ahora el contraste con aire y solución salina. Y este estudio consiste en la canulación del cérvix uterino o de cada trompa por separado, dependiendo cómo se quiera llevar el estudio a cabo, con la consiguiente instilación de solución salina y aire. Según los autores de este trabajo, se pueden mezclar aire y solución salina en partes iguales, 10 milímetros y 10 milímetros de cada uno, e inyectarse en pequeñas cantidades, o se pueden alternar la inyección de solución salina y la de aire, e incluso existe un dispositivo de aire salino para introducción simultánea por la cánula. Entonces, en este caso decimos que las trompas son permeables cuando percibimos ecos internos del contraste por dentro de la trompa y alrededor del ovario ipsilateral. Un signo indirecto va a ser la presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas, que no lo hayamos visto antes, o en caso de que hayamos percibido la presencia de líquido libre en fondo de saco, el aumento de la cantidad del mismo también nos va a indicar la permeabilidad de al menos de una de las trompas. Y en el caso de que veamos una trompa ocluida, lo que vamos a ver es un remolino de líquido y burbujas adentro de la cavidad de la trompa. Tenemos un ejemplo que demuestra la permeabilidad tubárica con este método. Lo que nos está señalando en este caso la flecha es la presencia del medio de contraste. Lo que vemos hiperecogénico son las burbujas y podemos ver cómo se rodea de material anecogénico, que sería la solución salina. Y señalado por las puntas de flechas podemos ver cómo este medio de contraste se dirige hacia las trompas. En la segunda imagen lo que estamos viendo señalados por la flecha y la punta de flecha son burbujas de aire del medio de contraste. En el caso de la punta de flecha, este medio de contraste está ubicado en la cavidad endometrial. La P señala un pólipo que fue un hallazgo durante el estudio. Y hacia la izquierda lo que podemos ver es el ovario señalado por la O y la presencia del material de contraste alrededor del ovario, lo que nos indica la permeabilidad correcta de la trompa. Otro de los contrastes que se pueden usar en la histerosalpingosonografía es el contraste de microburbujas. Para esto vamos a requerir tener este medio de contraste y un software en el ecógrafo, en el equipo, que nos permita la valoración del mismo. Según los autores del trabajo, se describe el uso de 0,1 a 0,5 milímetros de las microesferas del lípido de tipo A de hexafluoruro de azufre, que van a estar diluidos en 20 a 50 mililitros de solución salina estéril. E igual que en el método anterior, se pueden valorar las dos trompas en simultáneo canulando el cérvix o cada trompa por vez canulando la trompa que se quiera valorar en el momento. Lo importante de este método es que también se puede complementar con una valoración 3D o 4D que van a permitir a
operadores quizás menos experimentados hacer una valoración correcta de la permeabilidad de las trompas de manera con relativa facilidad, ya que va a permitir una imagen multiplanaria y una reconstrucción que se generan automáticamente con el software y no requiere tanto la movilización del transductor por parte del operador. Tenemos un ejemplo de este método en una paciente de 35 años con infertilidad primaria y lo que estamos viendo en la primera imagen es cómo el contraste va de la cavidad endometrial hacia ambas trompas. En la segunda imagen podemos ver el contraste en las porciones intersticiales e ísmicas de la trompa de Falopio, en este caso la izquierda, lo podemos ver señalado por las flechas. Y en la última imagen lo que ya estamos viendo es el signo del borde ovárico, que es la extravasación del contraste hacia la cavidad peritoneal, delimitando el contorno del ovario, que sería el señalado por la O en este caso. En cuanto a lo que son los signos de permeabilidad tubárica que vamos a poder percibir por este método, va a ser una visualización de una línea delgada de material de contraste adentro de la luz de la trompa y de nuevo cómo el contraste delimita el ovario una vez que alcanza la cavidad peritoneal. Esta delimitación del reborde ovárico puede ser parcial o completa. En la imagen, por ejemplo, lo que estamos viendo es un signo del borde ovárico parcial. Como podemos ver, la O señala el ovario y podemos ver el medio de contraste, como no llega a recubrir todo el borde del ovario y queda esta parte sin contraste. En cuanto a las ventajas que puede presentar este método, va a ser la mejor visualización de la luz tubárica y del derrame libre, la mejor localización de un sitio de oclusión en caso de que lo haya, y el posible efecto de recanalización de las trompas por este método, lo que puede llevar a un aumento de las posibilidades de embarazo futuro. Tenemos acá otro ejemplo de este método y lo que podemos ver en la primera imagen es la opacificación con contraste de lo que es la cavidad endometrial y la extensión del contraste hacia la luz de la trompa de Falopio. En la segunda imagen vemos el contraste dentro de la parte ísmica de la trompa. En la segunda imagen lo que ya estamos viendo es la porción ampular de mayor calibre, también de la trompa, con presencia de contraste interno. En la imagen siguiente vemos el signo del reborde ovárico, en este caso completo. El ovario sería lo que se ve anecogénico en el interior. Y la visualización en escala de grises, donde también podemos percibir el contraste y con mayor definición el ovario. Pasando a lo que es la histerosalpingosonografía con FOAM o espuma, este método fue introducido en el año 2011 y consiste en la inyección intrauterina de espuma de polímero tipo A y su valoración imagenológica con ecografía en escala de grises en este caso. Y lo que es importante también saber es que una vez instilado el medio de contraste, este se puede percibir adentro de la cavidad uterina por 5 minutos después de la instilación. Entonces, esta espuma no es embriotóxica, está aprobada por la FDA. Olvidé decir que el método de microburbujas no está aprobado por la FDA para la valoración de la permeabilidad de las trompas tubáricas. Volviendo a lo que es la espuma, la dosis inicial de instilación es de 2 a 3 milímetros por infusión intrauterina y se puede repetir esta dosis llegando a una dosis máxima de 10 mililitros. Y lo que vamos a percibir como signos de permeabilidad de las trompas es la hiperecogenicidad del contraste tanto en la cavidad uterina como en la luz de las trompas. Como podemos ver en la imagen, acá podemos ver el útero en una ecografía señalado por los asteriscos. Lo que estamos viendo es la espuma hiperecogénica en el interior de la cavidad uterina y señalado por las flechas vemos cómo el contraste se extiende hacia las porciones intersticiales de las trompas a nivel bilateral.
En la segunda imagen lo que estamos viendo es la presencia de contraste en la trompa, en este caso derecha, y cómo este contraste llega a la cavidad peritoneal con un derrame libre, señalado por el asterisco, y podemos ver cómo se encuentra adyacente al ovario derecho. Tenemos una reconstrucción tridimensional de la ecografía, de la histerosalpingosonografía realizada con espuma de foamy. Lo que podemos ver es la opacificación tanto de la cavidad uterina como de las dos trompas, que en este caso eran normales, permeables. Una de las complicaciones que presentan estos últimos métodos descritos, tanto como la histerosalpingografía convencional, es la intravasación del contraste hacia los vasos venosos, sobre todo. Entonces, lo que podemos percibir en estos casos es una estructura tubular que puede llegar a prestarse a confusión y que la veamos y confundamos con una trompa de falopio. Entonces, lo que se hace es una valoración con ecografía en escala de grises y con la aplicación de señal Doppler color y con el uso del Doppler espectral para mostrar el flujo, que de hecho es lo que estamos viendo en esta imagen. Acá tenemos el contraste de microburbujas, vemos una estructura tubular que nos hace pensar que esta estructura podría llegar a ser una trompa de falopio. Lo vemos también en escala de grises, y una vez que aplicamos la señal Doppler color, vemos cómo la imagen presenta señal, y cuando vemos la onda espectral podemos ver el flujo de característica venosa, lo cual nos indica la intravasación venosa del medio de contraste, en este caso las microburbujas. Por otro lado, otro de los métodos que podemos utilizar para valorar la permeabilidad de las trompas es la histerosalpingografía por resonancia magnética, que es un método que se realiza con menos frecuencia, dado que tiene un costo más elevado, la duración lleva mayor tiempo y las imágenes son más pasibles de ser alteradas por el movimiento de la paciente. En general, en el protocolo se incluyen imágenes de pelvis ponderadas en T1 y T2, lo que nos va a permitir la valoración de todas las estructuras de la pelvis y ver si hay patologías asociadas. Y una vez que realicemos estas imágenes sin contraste, lo que se hace es la colocación de un catéter compatible con la resonancia. Este se aplica en el cuello uterino y se inyecta un contraste diluido a base de gadolinio con solución salina, y se realiza una adquisición de imágenes de tipo multifase con una secuencia angiográfica dinámica ponderada en T1 con resolución temporal, y generalmente se utiliza un plano axial oblicuo a través de la pelvis, lo que nos va a permitir una mejor visualización de lo que es la cavidad uterina y las trompas. Tenemos acá un ejemplo en el que podemos ver la secuencia de la instilación de contraste y cómo podemos ver primero lo que es la cavidad uterina y la llegada del contraste hacia las trompas a medida que va pasando el tiempo de instilación de contraste. En la última imagen lo que tenemos es una reconstrucción en proyección de máxima intensidad de secciones delgadas, y lo que podemos ver es cómo esto nos permite ver las partes ísmicas de la trompa de falopio, que son bastante más delgadas que el resto de las partes. Lo que es la histerosalpingografía virtual por tomografía es un método que fue aplicado en la Argentina. Se empezó a usar hace unos años, en el 2011, y consta de la cateterización del cuello uterino con la inyección mecánica de aproximadamente 15 mililitros de contraste iodado a una velocidad de 0.3 mililitros por segundo, y una vez instilado el contraste se procede
a los 45 segundos a la exploración de la pelvis. Las ventajas que presenta este método es que con una sola inyección de contraste ya se puede realizar el estudio y eso acortaría el tiempo del estudio, nos permitiría valorar la permeabilidad de las trompas. Podríamos también ver condiciones patológicas uterinas y anexiales. En cuanto a lo que son las desventajas, aparte de lo que es la radiación ionizante que presenta el método, el mayor costo respecto quizás a los métodos que usan ecografía o la histerosalpingografía convencional, tenemos que tiene una menor resolución de contraste y quizás lo que son las adherencias a nivel pélvico no lo vamos a percibir en caso de que éstas estén presentes. Tenemos dos ejemplos. La primera es una reconstrucción en una paciente normal, en una proyección de máxima intensidad, y lo que podemos ver son las trompas de falopio normales con derrame libre bilateral y cómo delimitan el contorno ovárico. La segunda imagen es una reconstrucción en 3D y lo que nos está mostrando en esta otra paciente es cómo se presentan las trompas dilatadas sin derrame libre, lo que fue compatible con un hidrosalpinx bilateral. Y por último tenemos la cromoperturbación laparoscópica, que es un método de elección para la valoración de la permeabilidad de las trompas, ya que también es terapéutico. De hecho, se dice que es el estándar de referencia. Consiste en la aplicación de anestesia general, la paciente en una posición de litotomía con aplicación de neumoperitoneo y la instilación de azul de toluidina diluido a través de un catéter intrauterino. Como podemos ver en las imágenes, tenemos el neumoperitoneo, podemos ver las trompas y el cuerpo del útero, y una vez instilado el contraste, en este caso en particular, que la paciente presentaba permeabilidad normal de las trompas, vemos cómo el contraste pasa a cavidad peritoneal. Como dijimos, la ventaja de este método es que permite las intervenciones terapéuticas durante la valoración de las trompas, y como desventaja es que es un acto quirúrgico, requiere anestesia general, tiene mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de malestar para la paciente, sin tener en cuenta que el costo también es mayor. Bueno, acá dejo una tabla que compara la sensibilidad y especificidad de los diferentes métodos diagnósticos que describimos. Podemos ver cómo la sensibilidad de la histerosalpingografía por tomografía y resonancia es del 100%, mientras que las especificidades más altas lo tienen lo que son los medios de contraste por ecografía. Dejo otro cuadro que resume lo que son las ventajas y desventajas de cada medio que hablamos, por si después lo quieren revisar. Y vamos a pasar a describir brevemente lo que son las condiciones que pueden afectar la permeabilidad de las trompas de falopio o la interpretación de la prueba. En primera instancia podemos encontrarnos con un útero unicorne, que como podemos ver en la imagen es un útero que presenta una sola trompa uterina. Tenemos un ejemplo de una histerosalpingografía en una paciente de 28 años con infertilidad primaria. Y lo que podemos ver es la presencia de un solo cuerno uterino y los diferentes segmentos de la trompa con presencia de contraste libre. Acá podemos ver la cánula y el cuello uterino con sus diferentes pliegues. Otra de las entidades es el útero bicorne, en el que podemos ver cómo se separan las dos trompas uterinas. Tenemos dos imágenes de ejemplo. En la primera lo que podemos ver es la canulación de un solo cuerno uterino sin opacificación de las trompas de falopio ni derrame libre, en este caso por falta de permeabilidad, de una de las trompas. En la segunda imagen lo que estamos viendo después de esta es cómo se retira la cánula. En este caso la cánula se había puesto directamente en lo que es una de las cavidades endometriales. En la segunda imagen se retira la cánula, es decir, dejándola más o menos a esta altura, y con esto, cuando se instila el contraste, se puede ver cómo
el contraste llega a ambas cavidades endometriales y trompas uterinas. En la trompa derecha lo que podemos ver es un fibroma que no rellena con contraste. En la segunda trompa lo que podemos ver es cómo el contraste presenta una intravasación venosa en estos niveles señalados por las puntas de flechas y la presencia acá de una dilatación de la trompa con un hidrosalpinx. Otra de las entidades que nos puede afectar el estudio es la presencia de un útero didelfo. Tenemos un ejemplo de una histerosalpingografía en el que podemos ver los dos cuernos uterinos, los dos cuernos uterinos con las dos trompas de falopio, las cuales se encuentran separadas, y podemos ver, señalado por las puntas de flechas, derrame de contraste libre, lo cual nos indicaría lo que es la permeabilidad de ambas trompas. La adenomiosis es otra de las afectaciones que nos puede llegar a alterar el estudio. Esta consiste en la migración de las glándulas endometriales hacia lo que es el miometrio y puede asociarse con infertilidad por alteración de la contractilidad del miometrio y alteración de lo que es la cavidad uterina y los orificios tubáricos, lo que va a interferir con el transporte del embrión hacia la cavidad uterina. En las imágenes, como estamos viendo acá, lo que podemos ver son nódulos y estrías ecogénicas, esto en lo que es la ecografía, la presencia de quistes miometriales o estas estrías rellenas con líquido, e hiperplasia, hipertrofia muscular, y a nivel de la unión endometrio-miometrial, lo que vamos a ver es una falta de la correcta definición de esta. En la imagen tenemos una histerosalpingografía en una paciente de 35 años con dolor pélvico crónico. En este caso el estudio fue realizado con solución acuosa, y lo que estamos viendo, señalado por las flechas, son las protrusiones a nivel tanto de la cavidad endometrial como de las trompas, lo que nos está indicando las diferentes estrías generadas por las invaginaciones del endometrio. Tenemos otro caso de adenomiosis. En este caso podemos ver la ecografía. En este caso es una ecografía transversal en escala de grises a nivel del fondo uterino, y lo que podemos ver es un aumento de la pared uterina y la llamada apariencia en persiana americana, que es la alternancia de líneas hiperecogénicas e hipoecogénicas por sombra acústica posterior, que se relaciona con los diferentes focos de adenomiosis en el miometrio. En la segunda imagen tenemos una histerosalpingosonografía con contraste de microburbujas, y lo que estamos viendo es señalado por las flechas, es la intravasación en el miometrio del contraste, lo que hace que no se puedan visualizar la porción intersticial de la trompa de falopio, en este caso de la derecha. Por otro lado, la enfermedad pélvica inflamatoria, que consiste en la infección de las diferentes estructuras, en este caso que puede llegar a afectar las trompas con diferentes manifestaciones como salpingitis, piosalpinx, complejo tubovárico, el absceso tubovárico. Esto nos puede provocar diferentes cicatrices que nos lleven a un hidrosalpinx o adherencias patológicas que pueden terminar en infertilidad. Tenemos un ejemplo de una histerosalpingografía en una paciente de 25 años con antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica, que presenta un hidrosalpinx, que podemos ver la dilatación tortuosa de la trompa señalada por el asterisco. En cuanto al hidrosalpinx, que va a ser la presencia de líquido dentro de la trompa de falopio, puede darse como resultado de una oclusión distal de lo que es la trompa. Una de las causas posibles, como escribimos, es la enfermedad inflamatoria pélvica previa o la endometriosis, entre otros. Y acá lo que podemos ver son diferentes ejemplos. En este caso vemos una ecografía y podemos ver la dilatación de la trompa con contenido anecogénico compatible con líquido, y la presencia del signo del tabique incompleto, que también es característico del hidrosalpinx.
En estas imágenes lo que podemos ver es el engrosamiento de la trompa, adyacente a lo que es el ovario izquierdo en este caso, y en la segunda imagen cómo la trompa presenta líquido dentro de su cavidad. Por otro lado, la salpingitis ítmica nodosa es una condición que se caracteriza por la presencia de múltiples divertículos a nivel de esta porción de la trompa. Estos invaden lo que es la mucosa muscular y provocan una hipertrofia del músculo liso. Una causa generalmente es idiopática, tiene una incidencia que puede ir del 0,6 al 11% en las mujeres en edad fértil. Y lo que vamos a ver en la histerosalpingografía son las acumulaciones pequeñas de contraste que pueden medir de 1 a 2 milímetros a nivel ísmico de la trompa, que en general se da de forma bilateral. En este caso podemos ver la valoración de una sola de las trompas y la presencia de estas imágenes nodulares llenas de contraste. La endometriosis pélvica profunda o hematosalpinx también puede afectarnos las imágenes que vamos a obtener en la valoración de la permeabilidad de las trompas. Se da en un 30% de las pacientes con endometriosis que tienen afectación tubárica, pueden producir hematosalpinx. Y en la histerosalpingografía lo que podemos ver es un derrame loculado dado por las adherencias, que es lo que nos quiere mostrar esta histerosalpingografía señalada por el asterisco. Este sería el derrame libre loculado a nivel de cavidad peritoneal. Señalado por las dos flechas podemos ver la luz de las dos trompas uterinas. Los pólipos dentro de las trompas de falopio son islas de tejido endometrial que crecen en la luz de la trompa. Suelen ser pequeños y miden menor a 5 milímetros, pero también puede verse aquellos que son definidos como grandes que van a medir más de 5 milímetros. En lo que son los estudios de histerosalpingografía los vamos a ver como un defecto de llenado, como podemos ver en este ejemplo. Tenemos el contraste que se ve radiopaco y cómo hay defectos luminales redondeados compatibles con esta entidad. Y generalmente se asocian con infertilidad entre un 20 al 62%. Otra de las utilizaciones de los métodos de valoración de permeabilidad de trompa es para la valoración de las trompas después de un procedimiento de esterilización, como por ejemplo acá lo que estamos viendo es una histerosalpingografía donde podemos ver la luz de la trompa y cómo no hay derrame de contraste y se ve un corte abrupto a nivel bilateral. Esto sería un procedimiento satisfactorio. Por otro lado, la recanalización de las trompas también es otra de las cosas que vamos a valorar por estos métodos. Y lo que se vio es que el embarazo después de la recanalización se informa en un 30 a 50% de los casos. Acá tenemos un ejemplo en una paciente de 38 años con infertilidad primaria. Se realizó una histerosalpingografía con contraste hidrosoluble y lo que podemos ver es una oclusión proximal bilateral y cómo luego de la cateterización de cada una de las trompas podemos ver cómo el contraste pasa y llega a cavidad peritoneal. Como conclusión, este trabajo nos deja que la prueba diagnóstica de permeabilidad de las trompas de falopio más práctica va a depender de la experiencia de quienes la vayan a realizar en la institución y va a depender también de la presentación clínica y diferentes factores de la paciente. La valoración imagenológica de la pelvis es importante también, ya que nos va a permitir evaluar las posibles causas de subfertilidad o infertilidad y otras patologías que puedan estar asociadas. La ecografía nos va a mostrar lo que es pelvis y trompas de falopio sin irradiar a la paciente, así que es ideal en pacientes que tengan bajo riesgo. La histerosalpingografía fluoroscópica está ampliamente disponible, como dijimos es uno de los métodos estándar de valoración. Es bastante útil en lo que es la presencia de adherencias y enfermedades tubáricas preexistentes. Y como habíamos dicho también, la histerosalpingografía realizada con medios de contraste oleosos, lo que se vio es que en mujeres de 38 años o menores puede derivar en un embarazo exitoso
Y la tomografía y resonancia virtuales nos van a permitir lo que es la valoración simultánea de la permeabilidad tubárica y las diferentes condiciones patológicas pélvicas. Muchas gracias.